Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44, el canal de las noticias, en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted información, análisis y entrevistas de los principales temas que están aquejando a Chihuahua, México y el mundo. Karina, ¿cómo estás? Hola Bernardo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Tenemos mucha información, sobre todo de hechos. Ya lo he mencionado, en este canal usted se da cuenta de noticias sobre todo locales, estatales o nacionales, pero hay temas internacionales que la verdad están tomando realmente forma e importancia a nivel local. Claro, y le recuerdo que puede hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras diferentes plataformas. Búsquenos en Facebook, YouTube, Instagram o TikTok. Ya también puede descargar la aplicación de Canal 44 en plataformas como Roku, en plataformas como Apple TV, para que usted, independientemente de que tenga o no tenga señal de televisión abierta, pueda estar informado de lo que está pasando aquí en Chihuahua. Vamos a dar inicio con la sección de la polémica que usted ya conoce. La crisis migrante se está agravando. ¿Qué imágenes hemos estado viendo en las últimas semanas y todo lo que está implicando, pues con todas sus secuelas? Exactamente, Karina. Y bueno, el segundo tema precisamente son las secuelas por la situación de la migración masiva, secuelas humanitarias, de salud, de alimento, de seguridad, asimismo del intercambio comercial y las pérdidas millonarias. El tercer tema que estaremos hablando es que llega a su fin el juicio o el recurso interpuesto entre la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por el tema de los nuevos libros de texto, pero no la polémica. Ya se van a empezar a repartir, ya los va a conocer usted y créame que este tema va a seguir dando de qué hablar. Y el cuarto tema del que estaremos hablando es que se aplaza el arranque oficial de las precampañas de la primera semana de noviembre a la cuarta semana de noviembre. Pues realmente el inicio de las precampañas se dio desde inicio de este año, la verdad. En el segmento de entrevistas estará con nosotros Enrique Certuche. Él es el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien nos viene a hablar de los cambios importantes que ha habido en esta materia y que seguramente usted, como mismo trabajador o como patrón, pues ha estado disfrutando o sufriendo. Y estaremos presentándole también un reportaje especial que se realizó por parte de la producción de Canal 44, en especial mi compañero Simón Estrada, sobre la situación y la crisis migratoria en el estado. Así que lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos 56 minutos donde estaremos abordando todo este contenido. Quédese con nosotros. Comenzamos. Seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Así es, y el primer tema que seguramente usted va a estar viendo en muchos medios de comunicación, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, es esta crisis migrante que en serio ha generado, pues ya que inclusive las relaciones México y Estados Unidos vuelvan a estar tensas. El muro fronterizo que ya estaba olvidado por parte del gobierno de Estados Unidos, que fue una bandera de campaña de Donald Trump, usted recordará, pues de nueva cuenta inclusive ya se empezó a construir precisamente pegado al lado de Chihuahua y de Texas. Por esta situación de los migrantes que estamos viviendo de manera extraordinaria, Karina, teníamos, ¿cuánto? Teníamos yo creo que pues décadas, o mejor dicho, no hay registro en la historia de Chihuahua que llegaran tantos números de migrantes así en este tren como usted lo está viendo y que pues se estime que haya más de 40,000 migrantes en Ciudad Juárez, otros tantos miles aquí en Chihuahua y lo mismo está pasando con Coahuila. Una situación ahí importante, difícil, sobre todo la crisis humanitaria que se está viviendo, la crisis económica, de salud, obviamente, y humanitaria me refiero a todo lo que implica atender a una persona en el sentido humano, simplemente el darle la posibilidad de que tenga alimentos, salud, y que pues en México sabemos que hay una deficiencia enorme, no hay suficientes recursos para los mexicanos y en este momento pues no sabemos de verdad ya a estas alturas si es una cuestión también de ejercer presión en la zona fronteriza, sobre todo en estos dos puentes en particular, por la situación que se está viviendo, no sé, política, digo, te pones a llegar a pensar cosas así que dices tú, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en particular en estos dos estados? Y sobre todo, ¿cuánta afectación se está dando para las negociaciones, incluso que ya pudieron haber estado cerradas y que tal vez se decida por una cuestión de que no se dan las condiciones para el cruce de mercancías, pues que no se den en Chihuahua, Filas kilométricas, usted sabe, los trailers para exportar mercancía están varados, para exportar productos están varados. Por estos cierres que han estado realizando las autoridades norteamericanas,
precisamente para tratar de contener la ola migrante. En serio, estamos viviendo una situación caótica, estamos viviendo una situación de crisis, y esto pues podemos abordarlo, Karina, inclusive desde varios puntos de vista. Precisamente el segundo tema tiene que ver con esto mismo. El segundo tema pues ya son las secuelas precisamente de esta situación migratoria. Insisto, vuelvo al mismo tema, si nos vamos a una cuestión nada más del sentido humano, pues la situación que se vive, por lo menos en Juárez, en cuestión de personas tal vez hacinadas, que no encuentran dónde darles un refugio, que no tienen un sistema de salud, que no tienen la forma, incluso se hablaba de un brote de tuberculosis, por ejemplo, ahí en Juárez. O sea, imagínese usted, para el gobierno estatal, así como para el alcalde, que aunque a ellos no les corresponde el tema de salud, pues son los que palpan realmente lo que está pasando. Y por otro lado, los miles de millones de dólares que se están teniendo en pérdidas precisamente por el intercambio de mercancías o la falta de agilidad en estos cruces, que pareciera que toda esta inversión que se ha realizado desde 50, 40, 30, 20 años atrás, precisamente para agilizar el intercambio de mercancías, corredores comerciales y demás, pues parece que no está funcionando en este momento, porque ante una crisis migratoria, por más vías de comunicación que se tengan, si no son efectivas, no funcionan. Y los fletes que se están subiendo de manera considerable, porque las mercancías se las han tenido que llevar a algunos otros cruces, cruzar por otros estados o inclusive hasta por vía aérea. Imagínense lo que implica llevar este tipo de cargas por avión. Inclusive hay varias líneas de producción, sobre todo en Ciudad Juárez, pero también aquí en la ciudad de Chihuahua. Se está anunciando que va a haber recortes, se está anunciando que va a haber paros temporales, porque pues de qué les sirve estar sacando las mercancías si no pueden estarlas cruzando en Estados Unidos. El tema de la inversión yo creo que no lo alcanzamos a medir todavía, las inversiones que no van a llegar. Hay que recordar que ahorita estamos con el boom, Karina, del nearshoring, y Chihuahua era uno de los puntos específicos, Ciudad Juárez era uno de los puntos específicos, y esto, propiciado o no, la verdad es que le va a traer una grave afectación a Ciudad Juárez. Podemos ver pues el punto de vista político, que ya dijimos cómo estaban las relaciones tensas entre Estados Unidos y México, y el punto económico, pero también el punto de vista social, Karina. Entonces vamos a estar pasando más adelante un reportaje que tiene que ver precisamente con este asunto, porque si bien es cierto el tema de los migrantes, pues nos genera muchos sentimientos, pues hay personas que por ejemplo les genera mucha inseguridad. Y en Ciudad Juárez hubo inclusive una manifestación para evitar que, por ejemplo, un albergue migrante se instalara en determinado punto. Pero bueno, continuamos con esta polémica. Y no podemos dejar de decir, pues, esta resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los libros de texto. Como usted sabe, Chihuahua y Coahuila, coincidentemente con el tema migrante. Pues no sabes qué tan coincidente. Pues sí, fueron los que se opusieron a estos libros que, mire, volvemos al punto, trae errores de ortografía. Y es que trae contenidos comunistas, trae contenidos izquierdistas. Y yo lo he comentado en algunos otros foros. Desde el punto de vista académico, Karina, es penadísimo temas como plagio, penas como faltas de ortografía, y que unos libros de texto que van a ser distribuidos a millones y millones de niños en todo el país tengan faltas de ortografía. Imagínate, si en una tesis, que es un documento generado por una persona, se ponen todas estas condiciones, imagínate para los libros de texto. O sea, es que no pasan del rigor científico. O sea, por mucho que queramos tratar de defendernos estos libros, está más que imposible. Pero bueno, llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿y qué cree? La Corte no nos dijo si los libros estaban bien o estaban mal. Como siempre, se van por la tangente. Lo mismo hicieron con el aborto, lo mismo lo hicieron con los temas más polémicos en este país. La Corte se va por una cuestión legal y de forma. Dice, es que el recurso de Chihuahua, la controversia, la presentaron a destiempo, y como la presentaron a destiempo, la desecho. O sea, y la desecharon en fast track. No se pusieron a discutir el fondo si estos libros deberían de estar o no en la mano de los niños. Y luego ya viene el manipuleo, Karina, perdón por extenderme, de decir, es que triunfamos Morena y en el PAN, es que perdimos porque pues se resolvió en uno u otro sentido. A final de cuentas es un tema sumamente politizado, tan es así que cuando se da esta instrucción el gobierno del estado empieza a repartir de manera inmediata, y siempre se han pronunciado respetuosos de las resoluciones que se den por la máxima, se podría decir que autoridad en materia judicial, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, no hubo discusión definitivamente, no se planchó nada, no se discutió realmente si había una cuestión de fondo en cuanto más que otra cosa el pensamiento físico-matemático que le da a usted la capacidad lógica, que realmente van a tener tal vez los gobiernos que utilizar el apoyo de otros libros, y pues bueno, se los van a tener que ingeniar. Y miren, no porque el gobierno le dé a usted esas cosas, consúmalas. Tome usted las medidas que tenga que tomar, así de sencillo como padre de familia, porque no es su responsabilidad. Cuarto y último tema, Karina. Pues el tema político de esta semana fue que se aplazó el inicio de las precampañas de manera oficial
por parte del Instituto, precisamente del Instituto Estatal Electoral, del área precisamente judicial, nacional electoral, perdón, por parte del área judicial o de los tribunales ahí federales. Lo que llama la atención es que iba a iniciar de manera oficial, aunque ya tenemos todo un año con campaña, pues sí, tomando estos como recursos jurídicos o lagunas que hay jurídicas en materia electoral, donde vemos espectaculares, por lo menos aquí en Chihuahua, en el estado grande, por todos lados, por todo el estado, de aquellos que les interesa obviamente estar contendiendo o estarse posicionando. Realmente las campañas oficiales iniciaban el 5 de noviembre, se aplazó a la cuarta semana de noviembre como tal, 2-3 semanas más, precisamente por estos actos que se han visto como anticipados de campaña, pero que jurídicamente hasta ese momento pues no se pueden vincular. Es que, en serio, qué ridiculez. Estamos ya en un proceso muy adelantado electoral, donde ya inclusive tenemos definido, Karina, quiénes van a ser los candidatos, al menos de Morena y del Frente, y apenas van a iniciar un proceso de precampaña. ¿Precampaña para qué? Pues si ya están definidos quiénes va a ser Claudia Sheinbaum y va a ser Xóchitl Gálvez, y por parte del Movimiento Ciudadano, bueno, pues ahí quizás sí pudiese haber un proceso interno porque, bueno, pues está Samuel García y luego hay quien dice que se va a meter Marcelo Ebrard. No sé, en realidad este asunto ya a mí me dan risa las autoridades electorales, por eso precisamente fue esta expresión, porque no tienen ya control de nada. O sea, antes la autoridad electoral sí inspiraba, pues inspiraba respeto, temor, porque tenían la capacidad de inhabilitarte precisamente por actos anticipados de campaña. Ahorita, ¿quién anda respetando al INE? Todo el mundo publicó sus espectaculares, todo el mundo habló abiertamente de lo que quiere hacer, todo el mundo habló abiertamente del proyecto que tiene. Pero sí salieron muy buenos para aplazar las precampañas y que iban a iniciar primeros de noviembre y ahora se van hasta finales de noviembre. ¿Para qué? Pues cuando sí, ya la agenda es completamente otra. O sea, en serio, es una burla esto por parte del INE. Pero bueno, pues es lo que hay, como dice el dicho. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, donde, como usted sabe, hablamos en serio semana a semana, y lo invitamos a que, así como nos ve a través de su televisor, nos siga a través de nuestras diferentes plataformas para que esté enterado 24/7 de lo que pasa en Chihuahua, México y el mundo. También lo puede hacer también ya a través de las aplicaciones de Apple TV y Roku. Vamos a dar inicio a nuestro segmento de entrevista y damos la bienvenida a Enrique Certuche. Él es el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ya queremos mencionar un poquito de nuestro primer año de actividad. Lo hemos comentado desde la pasada vez que te tuvimos aquí. El tema laboral quizás es el que más haya sufrido cambios desde el punto de vista jurídico en los últimos años. Se han estado rompiendo paradigmas desde las cuestiones que tienen que ver con juicios individuales, pero también con juicios colectivos o contratos colectivos. Y bueno, pues precisamente parte de estas reformas es este centro de conciliación que pues está tomando, pues no está tomando, sino que ya toma, licenciado, un papel determinante en todo lo que tiene que ver con estos conflictos. Tú como representante y a un año de que se haya implementado aquí en Chihuahua, ¿qué nos puedes comentar? Pues bueno, estamos muy contentos ya de nuestro primer año de actividades. Fue un año de mucho trabajo, pero bueno, para eso nos alquilamos, ¿no? Para eso también trabajamos. Fue un año de dar a conocer esta institución, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Fue un año donde los ciudadanos aquí en el estado de Chihuahua y las otras 10 entidades que entraron en esta reforma laboral, estados del norte, incluso la Ciudad de México, que no conocían nuestra institución. Todavía la gente asistía a las juntas de conciliación y arbitraje. Obviamente lo remitían con nosotros llegaban todavía preguntando a qué se refería esa institución de nombre largo y demás, y en qué les podía apoyar, y que si era gratuita, que si íbamos a llevar los juicios, de qué se trataba. Entonces fue un año de mucho trabajo en ese sentido de difusión a la ciudadanía para que conociera nuestra instancia. Y a partir de que, bueno, empieza la apertura de esta dependencia, ¿qué son los avances que se han tenido? ¿Cuántos casos han atendido? Y sobre todo, ¿cómo puede acudir precisamente la gente a este centro en particular? Sí, pues tuvimos cifras muy importantes en el estado de Chihuahua. Aperturamos
6,500 solicitudes en todo el estado, en nuestras 3 oficinas que tenemos, más de 8,000 asesorías, entonces fue un buen número de 8,000 asesorías, gente que se presentó en nuestras instalaciones, 6,500 aperturaron una solicitud de conciliación. De esas 6,500 personas que acudieron y abrieron una solicitud, más del 70% se resolvió en la vía de la conciliación en menos de 45 días. ¿Qué quiere decir esto? Trabajadores que iban por un despido injustificado, que no se le pagaba prestaciones, temas incluso con IMSS, no les dieron Afores, el finiquito. Exactamente, un finiquito, reparto de utilidades, el tema de aguinaldo, etcétera, etcétera, diversos motivos, pudieron solucionar su conflicto en esta instancia de conciliación. Entonces, estamos contentos en ese sentido, queremos seguir incrementando esta cifra que fue del 70% de que se resolvieran los conflictos. Entonces, estamos digamos, contentos con estas cifras, pero vamos a seguir trabajando. En el caso de una denuncia que llegan a hacer ahí, decías, pues se acercan tal vez cierta cantidad y hasta qué porcentaje sí llevan un proceso. O sea, por ejemplo, yo tengo alguna situación laboral en mi empresa que es del nivel federal, no sé, supongamos un porcentaje, llego, pido asesoría y ¿cuál porcentaje sí incurre en una denuncia como tal? Como por ejemplo de un 100 de personas. Yo llego a pedirte apoyo, te llego a pedir asesoría, ¿cuántas sí incurren en una denuncia o de apoyo legal por parte de ustedes? Bueno, ahí la cifra dimos que de 8,000 personas que acudieron con nosotros a orientarse, a asesorarse, 6,500 sí aperturaron una solicitud. Entonces son, yo creo que, ¿qué te gusta? El 80% aproximadamente. Exactamente, que sí aperturan una solicitud. Y esos casi 2,000, ¿por qué no lo aperturaban? ¿No era necesario? ¿Qué tipo de métricas tienen en ese sentido? Era gente que a lo mejor tiene una duda, que se va incorporando a una fuente de trabajo y dice, oye, ¿qué prestaciones tengo derecho? Oiga, salud, a lo mejor el tema de seguro social, oiga, tengo derecho a que me inscriban al seguro social de manera inmediata, al Infonavit, sobre todo son gente que llega con una orientación, una asesoría, entonces, pero el porcentaje es muy alto el que tenemos, que sí llegan con nosotros y que dicen, sí quiero aperturar. La apertura es muy sencilla. Solamente se necesita una identificación oficial de la persona que nos diga dónde se ubica la empresa donde laboraba. Muchos trabajadores desconocen dónde trabajaba, cuál es la razón social. Nosotros nos olvidamos de esa tramitología. Simplemente con que digan, la dirección donde yo laboraba es tal, nosotros emitimos un citatorio. En ese momento mandamos llamar al empleador. Y ya cuando se llama al empleador, en menos de 15 días ya se está sentando usted como trabajador con el empleador y un abogado conciliador de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es muy importante decir que la gente no, si es su decisión hacerse de los servicios de un abogado particular, lo puede hacer, y si no, hay gente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y del Instituto Federal de la Defensoría que lo pueden acompañar incluso en la audiencia de conciliación. Hay ciertos casos en particular y sobre todo que se ha dado muchos cambios precisamente en el tema laboral, como fue la eliminación del outsourcing. Claro que sí. Pero ¿hasta dónde realmente se aplica? Digo, yo sigo viendo muchas empresas de seguridad privada, por lo menos, digo, por nombrar unas, ya que hemos tenido algunas denuncias, en donde lo siguen contratando incluso a través de internet y que van y prestan servicio a otros lugares. ¿Hasta dónde realmente se aplica y en qué incurre una empresa que todavía sigue subcontratando servicios? Nosotros como Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, saben, somos un organismo descentralizado del gobierno federal. Trabajamos de la mano con gente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, gente de la Profedet y gente que es parte de la Secretaría, gente de Inspección del Trabajo. Entonces, un trabajador que está sufriendo ese tipo de cosas, que es subcontratado, que dice, oye, ya me despidieron a los 2 meses, no tuve ningún tipo de prestación, etcétera, puede acudir con nosotros y nosotros mandaremos llamar en primera instancia al patrón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Oye, no diste de alta a este trabajador en el IMSS, no cumpliste con ciertas responsabilidades, vamos a hacer que cumpla ese tema. Y en el tema de inspección, pues bueno, pasaremos el reporte correspondiente para que vea qué está pasando en este tema de la subcontratación. Quiero hacer una pregunta y una precisión porque insisto mucho en estas denuncias, pero por ejemplo, yo soy trabajador de una empresa de seguridad, presto el servicio incluso al IMSS, por ejemplo, ahí estoy como seguridad, estoy contratado por otra empresa y hubo alguna situación que no estoy conforme con mi empleador. ¿A dónde es el primer lugar donde me puedo acercar yo como trabajador
para que me apoyen en algún tema laboral. Sin duda alguna con nosotros, al Centro Federal de Conciliación, porque Ok. nosotros lo vamos a orientar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuándo llegó? ¿Qué salario le están dando? ¿Si tiene seguridad social? Ok. ¿Cuál fue Las digamos, condiciones laborales. las condiciones laborales que tiene? Entonces, lo vamos a orientar y lo vamos a asesorar en ese sentido. Y si hay que llamar al patrón de manera inmediata, en menos de 15 días, lo vamos a mandar llamar. Y si nos tenemos que allegar de compañeros de la Profedet, de la Defensoría Pública, de Inspección del Trabajo, lo haremos llegar. Oye, Enrique, Ok. lo que pasa es que estos cambios son nuevos y esto, pues mira, aquí pues desafortunadamente no hay ni para dónde irse. Tanto hay patrones que son bien abusones, como hay trabajadores que también lo que Claro. buscan es andar sacando dinero a las empresas. Y entonces está como en una situación a veces un tanto, ¿qué diríamos?, desequilibrado, porque pues como Centro Federal de Conciliación, ¿cómo le hacen precisamente para saber, bueno, este es un trabajador que quiere sacar una ventaja, se quiere aprovechar del patrón o viceversa? Este es el patrón que efectivamente está cometiendo estos abusos y cómo precisamente ponen esos puntos en la negociación para llegar a una conciliación. Claro, y venimos de un sistema laboral que estaba plagado de corrupción, de burocracia, de intermediarios. Esa era la realidad que vivíamos a lo largo de décadas. Exactamente. Entonces, estamos dejando atrás esa forma de litigar, de trabajar, de todos los actores en ese sentido de las juntas. Entonces, aquí lo que hacemos, y qué bueno que tocaste ese tema, nosotros somos una institución totalmente imparcial. Eso se lo decimos a trabajadores, empleadores y a los sindicatos. Somos totalmente imparciales. Vamos a siempre escuchar a las partes, porque también puede venir con nosotros un patrón que dice, oye, tengo un trabajador que es abusón, que le falta el respeto a los compañeros, Que no hace caso. Pone en peligro la integridad, la salud de los otros compañeros, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces también nosotros lo orientamos y el patrón puede mandar llamar a un trabajador en ese sentido. Escuchamos a las partes y si hay una propuesta en apego a la ley, se puede llegar a un acuerdo de rescisión laboral. Pues eso está muy interesante porque en realidad lo que estamos acostumbrados es que sea la inversa, que el trabajador amague o demande precisamente al patrón para tratar de llevar precisamente un acuerdo principalmente económico. Pero bueno, a lo largo de este año que tiene trabajando el Centro de Conciliación, ¿qué nos puedes comentar, Enrique, respecto al tema de cuantía? O sea, se supone que la mediación está para evitar un juicio largo, un juicio desgastante y caro que a veces hacía quebrar a los patrones o a las mismas empresas. ¿A qué punto se llega, por así decirlo? O sea, desde el punto de vista de conciliación, para que las personas que nos estén viendo digan, bueno, me conviene conciliar en lugar de pues iniciar un juicio que puede prolongarse. El sistema que tenemos aquí en Chihuahua, que ya lleva un año, dio resultados, pero ya teníamos la experiencia de 2 años anteriores, estados como, bueno, el Estado de México, en una segunda etapa, estados como Puebla, Querétaro y nosotros en una tercera. El sistema ha dado buenos dividendos, buenos resultados. Más del 70% de los asuntos se concilia. Esto nos permite que los tribunales lleguen a una demanda menos del 30% y este sistema no colapse como colapsó con las juntas de conciliación, donde antes nadie conciliaba, todo se iba a demanda y eso hizo que se colapsara el sistema, ¿no? Y ya lo que ya comentamos. Entonces, lo que queremos en esta reforma laboral es que la mayoría de los asuntos se concilien. Así está resultando. Entonces, en ese sentido, está funcionando el sistema y por eso en ese tema estamos satisfechos. La gente, siempre se los digo, es la mejor opción conciliar de manera amigable. Hay un abogado conciliador que en todo momento está velando porque no exista renuncia de derechos. En ese sentido, es muy importante que vaya el trabajador o no vaya con un abogado, el conciliador va a revisar que se le paguen las prestaciones que son irrenunciables. Básicas. ¿Cuáles son irrenunciables? Su salario, la prima vacacional, las vacaciones, el aguinaldo, la prima de antigüedad, en caso de tener más de 15 años laborando, y lo que se va a negociar es la indemnización constitucional de 3 meses o de 90 días. Eso sí se puede negociar. A ir a 45 días, 60 días, 50 días, eso sí se puede negociar. Cuando hay una propuesta sobre la mesa del empleador que está en apego a la ley, que es seria en ese sentido, se le pone sobre la mesa al trabajador, si él acepta, se firma un convenio de conciliación
y tiene el carácter de cosa juzgada en apego a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 684. Sí, es importante que nos comentes esto porque precisamente dices, bueno, ¿qué concilian? Partiendo de que la ley pues establece muy claro los montos, los días que se tiene que pagar, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ir a una pausa comercial, Enrique, y regresamos después de esta misma. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Seguimos en nuestro segmento de entrevista y estamos con Enrique Certuche. Él es el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien nos está platicando de todos estos cambios recientes, cómo ha estado funcionando el centro. Ya antes de la pausa nos explicaba cuáles son los temas que se pueden negociar ya en la mesa para que, si usted nos está viendo, sepa cuáles son los puntos. Y bueno, Karina, pues nos surgieron más dudas. Sí, nos surgieron más dudas en la pausa. Enrique, sobre todo preguntarte, era algo que te estaba planteando, ¿hasta dónde, por ejemplo en Chihuahua se da mucho la microempresa, o sea, el tema de microempresa? Yo sé que ustedes van más por el tema federal, o sea, alguna instancia federal, pero ¿hasta dónde, por ejemplo, el hecho de falta de estructura en recursos humanos o falta de apego a un reglamento interior de trabajo con lo que conlleva actas administrativas, algún tipo de acto administrativo previo como notificación a una falta que estás realizando, que a las 3 faltas administrativas te dan de baja, que a los 2 días, dependiendo del reglamento interior de trabajo, te suspenden, te quitan un bono, te quitan otro? ¿Hasta dónde le sirve de sustento a una empresa precisamente para no estar tan indefensos ante tal vez algún empleado que sea ventajoso? Claro. Vuelvo a repetir, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y eso se lo digo a toda la audiencia que nos está viendo, somos una institución totalmente imparcial. Siempre le vamos a dar la razón a quien la tenga y apegado a la ley. En este caso, la Ley Federal del Trabajo, que es, digamos, nuestra normatividad más importante en ese sentido. Bueno, yo le diría a todos los empleadores que están iniciando un negocio, que tienen ganas de hacerse emprender, contratar a sus empleados, etcétera, que se pueden orientar con nosotros en ese sentido para que cumplan con con la normatividad mínima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los den de alta ante el Seguro Social, es un tema primordial. Un trabajador que realiza incluso funciones manuales, físicas, puede tener un accidente en el primer día. A lo mejor como la suerte, pero no nos podemos basar en la suerte. En un año no pasa nada, pero puede pasar un accidente en el primer día de trabajo. Entonces es muy importante siempre darlos de alta en el Seguro Social. ¿Por qué? Esto nos va, proteger ante cualquier responsabilidad laboral o incluso penal. Entonces yo le diría a cualquier emprendedor que siempre tenga mucho cuidado en el tema de la seguridad social en ese tema. En el tema de los reglamentos interiores y tener perfectamente su normatividad, es muy importante tenerlo. ¿Por qué? Porque siempre cualquier tema laboral en el levantamiento de actas administrativas, si no se hace con las formalidades correctas, se lo van a echar abajo. Entonces le van a dar la razón al trabajador. Entonces aquí lo que queremos es que tenga la razón quien en verdad, se está conduciendo con la normatividad en la mano. Sí, porque al momento de que yo soy trabajador, en su momento me tocó dar capacitación precisamente en un área en donde te decían, a los tantos llegadas tarde te llega te quitan un bono y luego aparte te descansan mediodía, te quitan mediodía y bueno, a final de cuentas les ponen la carta sobre la mesa en el área de recursos humanos de cada empresa y bajo estas circunstancias, pues ya si llegas y levantas un acta administrativa, sí es un documento que pudiera ser probatorio ante la instancia que tú representas. Sí, claro que funciona a los empleadores. Sí, aunque en la audiencia de conciliación estamos en una instancia prejudicial de buena fe administrativa. Yo recomiendo que sí lo hagan, siempre es bueno tener esas pruebas, esos documentos. Sin embargo, en esta audiencia lo tomaremos en cuenta, pero recuerden, no estamos en un juicio. Pero puede servir, si esto no se conciliara en un juicio, el Tribunal Laboral podría tomarlo en cuenta. Yo lo único que les puedo recomendar es que siempre trabajen en apego a la ley, tengan toda la normatividad, tengan todo en regla con sus trabajadores y cualquier tema de estas actas administrativas, estos procedimientos administrativos, cumplan con todas las formalidades. Y si tienen alguna duda, pues se orienten con nosotros en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los vamos a apoyar. Es que sí, de plano, de repente no hay ni a quién irle, porque precisamente estaba leyendo una noticia hace algunos días de que ¿cuántos retardos son para que cuenten como una falta? Ya ves que es una de las dudas de que no, si juntas 2 o 3 retardos te descontamos un día. ¿Es válido o no es válido? La pregunta, bueno, aquí la respuesta es que no es válido, obviamente,
Pero nos surgen muchas otras cosas, Enrique, por ejemplo, con el tema de los sindicatos, con Claro lo que que es los sí. contratos colectivos, porque a raíz de estos cambios que se promovieron desde Enrique Peña Nieto y con el actual gobierno de López Obrador, se pueden conformar un mayor número de sindicatos y están democratizando sus elecciones. De hecho, es uno de los puntos específicos que se establecieron. Se han acercado para conformar sindicatos. Ha habido problemas con los sindicatos, que una persona diga, bueno, es que a mí no me están reconociendo tales derechos. ¿Y cómo tratan precisamente este tipo de casos? Claro, me gustaría mencionar que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la instancia más importante a nivel nacional en materia de conciliación individual, colectiva y registral, que es la institución que tiene estas atribuciones. Ok. En el tema colectivo, nosotros en el estado de Chihuahua tuvimos la legitimación de contratos colectivos, también Ok. como a nivel nacional. Esta venció el 1 de mayo de 2023. Fue la fecha límite, aunque se siguieron dando votaciones en mayo, junio y julio. Ok. Ahí fue el corte, en ese sentido. De más de 130,000 contratos que existían a nivel nacional, solamente se legitimaron 30,000 contratos colectivos de trabajo. Esto quiere decir, desaparecieron, quedaron sin validez más de 100,000 contratos colectivos de trabajo. ¿Qué Sindicatos, quiere? pues, en pocas Exactamente, palabras. los sindicatos que tenían su contrato colectivo desaparecieron más de 100,000. ¿Qué quiere decir esto? Que eran contratos de protección, contratos que no conocían los trabajadores. Muchos de estos secretarios generales pues, no tenían una cercanía con los trabajadores, no hacían reuniones, no se acercaban a ellos para ver qué era lo que necesitaban sus agremiados. Entonces, este fue el resultado. Nosotros hicimos un trámite muy sencillo en la plataforma del Centro Federal, donde les pedíamos su documento de creación, su padrón de miembros, su toma de nota actualizada. Muchos de ellos no la tenían en ese sentido, en esa realidad que teníamos anteriormente de la reforma. Entonces, muchos se quedaron en el camino, en ese sentido, en ese primer filtro. Posteriormente, muchos llegaron a votaciones, votaciones que nosotros les dimos el día y la hora, tendrían que poner las convocatorias en los lugares visibles del lugar de trabajo, tenían que darles un ejemplar a cada uno de los trabajadores, en ese sentido, para que conocieran ese contrato colectivo y sus prestaciones, y llegó el día de la votación. El día de la votación se tuvieron que haber llevado votaciones libres, directas y secretas. Hubo gente del Centro Federal, en más del 90% de las votaciones hubo gente del Centro Federal, verificando que no hubiera compra de votos, amedrentamiento, etcétera, etcétera, todo lo que conocíamos que se daba antes de la Las reforma prácticas. laboral. Entonces, con esto llegamos a este resultado de 30,000 contratos colectivos legitimados. Pero nosotros como gobierno federal estamos contentos en ese sentido. ¿Por qué? Porque esos 30,000 contratos colectivos de trabajo ya son democráticos, ya son cercanos a la gente, conocen sus prestaciones y lo mejor, van a ser en beneficio de los trabajadores y sus familias, porque esas prestaciones ya las conocen, el trabajador las va a hacer valer y si no las hacen valer en ese sentido o no se las cumple el empleador, vendrán con nosotros al Centro Federal para decir, oye, yo tengo una prestación en el contrato colectivo que marca esta situación y no se me cumple. Entonces, pues tendremos que mandar llamar al empleador para ver qué es lo que está sucediendo. Es que es un paradigma. En realidad se están rompiendo muchos paradigmas porque la manera en la que se pueden asociar los trabajadores ya no solo corresponden, por ejemplo, a una empresa, sino por profesión, aunque trabajen en distintas empresas, se pueden agremiar, se pueden constituir como sindicato, siempre y cuando, bueno, pues se cumplan estos formalismos de ley. Pero bueno, licenciado, aquí es que sí es un tanto quizá un poco complejo, pero pues ha habido muchos cambios en la Ley Federal de Trabajo. Obviamente que el Centro Federal de Conciliación pues abarca a organismos específicos que pues debe ser, es el apartado A o el apartado B, no recuerdo, que vaya, no son los trabajadores que están bajo el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social en muchas ocasiones, sino con otras prestaciones. Pero al punto que voy es, en lo particular, con la ampliación del periodo vacacional, con la ampliación del incremento del salario mínimo, está el debate de que si se incrementa o no se incrementa el aguinaldo. En materia laboral, ¿hacia dónde nos conducimos? ¿Es realmente un acto de justicia hacia los trabajadores o se está comprometiendo, por otra parte, pues la misma estabilidad de muchas empresas que quizá digan, caray, pues yo ya no puedo con esto? Nosotros desde el gobierno federal vimos muy positivo el tema del aumento del salario mínimo, el tema de la subcontratación, porque había demasiados abusos y dejaban en estado de indefensión a los trabajadores, no había una seguridad social, ya no pensábamos en una jubilación, entonces había muchos abusos en ese sentido. Y el tema de vacaciones lo vimos muy positivo.
Ahora vienen otras reformas que se están manejando en ese sentido. En lo particular, nosotros veríamos que hay que verlo con mucha cautela. Siempre hay que tener sobre la mesa a los tres actores del mundo del trabajo, a los trabajadores, empleadores y sindicatos. Siempre se tiene que tomar con mucha seriedad, yo lo creo, más allá de cuestiones tal vez políticas en ese sentido. Tiene que ser muy serio, ¿no? Para no afectar en ese sentido. Y siempre lo hemos dicho, el Centro Federal no está para afectar a ninguno de los actores, los vamos a apoyar a todos. Tanto es muy importante el trabajador, es fundamental. También el empleador, porque es el que crea las fuentes de trabajo. Y los sindicatos, que se están reivindicando en esa historia que sabemos que habían perdido mucha de la confianza de los trabajadores. Pero con esta reforma laboral se está recuperando la confianza porque ellos se ven obligados a pasar por votaciones a sus trabajadores. Y es que las decisiones que se han tomado en medida del trabajador, precisamente en darle mayores beneficios o más bien justicia, pues es comparado, por ejemplo, en el tema de vacaciones con otros países. Realmente México es de los países que tenían menos disfrute de vacaciones, que se obligaba prácticamente para poder cumplir con una jornada de trabajo demasiadas horas. Entonces el cuerpo, la gente tiene que descansar. A final de cuentas creo que eso es lo que se está haciendo, regresándole un poco de justicia también al trabajador, que la verdad es que desde el inicio, ¿no?, el tema económico, pues sí es una cuestión que están en desventaja muchos trabajadores. Pero ¿qué otras modificaciones que dices que pudieran hacerse son las que están como vigilándose o revisando si es probable o no que se den en México? Bueno, hay que, nosotros como Centro Federal estamos apoyando estas reformas que ya se dieron. Hay algunas que se están planteando ahí que, bueno, ya las autoridades, los legisladores tendrán que revisar a detalle. Ahí no me gustaría meterme, ¿no?, en ese sentido, pero bueno, yo siempre, de manera personal, siempre digo que hay que verlas de manera muy específica para no afectar a ninguno de los actores del mundo del trabajo. Es muy importante los tres actores, y ese triángulo que antes fue, digamos, que estuvo en la oscuridad, por decir algo, ahora es un triángulo, ya lo digo, virtuoso, ¿no? Está volviendo a trabajar. Es que sí son muchos cambios, inclusive, por ejemplo, este año que entró en vigencia el tema del periodo de vacaciones, muchas empresas no se programaron, va a ser un desastre y vas a ver que va a haber una lluvia de denuncias en centro de conciliación y en demandas. ¿Por qué? Porque pues no se previó. O sea, hay muchas personas, bueno, pues si yo te daba una semana, 10 días, ¿cómo que de repente ya te tengo que dar el doble? Y ya se va a acabar el año, o sea, ya se va a acabar el año y no les dieron las vacaciones y va a ser una broncota. Pero bueno, Enrique, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Muchas gracias. Y bueno, es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44 y mire, lo comentamos al inicio del programa y yo creo que lo vamos a seguir comentando durante las próximas semanas o meses. El asunto de los migrantes, la crisis migratoria, humanitaria, económica y social que hay en Chihuahua, muchas otras partes del país también, pero particularmente en Chihuahua, por imágenes o situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Si bien es cierto, Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua, pues han sido desde décadas pues ¿qué podríamos decir? Un camino lugar natural, de cruce. un lugar de cruce para los migrantes. Nunca habíamos visto una oleada como la que se ha estado presentando en las últimas semanas y que ha generado, Karina, pues un sinfín de problemas, entre ellos el social. ¿Cómo reaccionamos nosotros como chihuahuenses ante este tema de los migrantes? ¿Cómo es que ellos lo están viviendo? La esperanza precisamente de cruzar Estados Unidos y pues qué nos va a deparar o qué les va a deparar para las próximas semanas. Y fíjate que nos damos cuenta cómo ves este fenómeno, lo analizas a nivel mundial y hay un racismo estructural realmente. ¿A qué se refiere con racismo estructural? Una situación donde las mismas leyes y las mismas condiciones de los países pues no te da para darle atención humanitaria a las personas y no olvidarnos sobre todo que cada uno de ellos tienen historias importantes. Mi compañero Simón Estrada precisamente tuvo la oportunidad de hacer un reportaje especial en donde nos retrata lo que vive cada uno de los migrantes. Desde las 10 de la mañana el día de hoy nos dejaron acá retenidos, puesto aquí, y nos despegaron la máquina nuevamente como vienen haciendo en todo el trayecto que venimos desde Irapuato, y nos han tenido que sí, que ya van a poner 4 horas, que 2 horas vienen, entonces cuando resulta viene el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Migración.
En lo normal veníamos bien, el tren llegó como a eso que de las 9 de la mañana, según los operarios de la máquina dijeron que ellos iban a hacer un cambio de locomotora porque ya había cumplido su tiempo ya de recorrido. Cuando ya nos encontramos con que migración no nos dejaba avanzar, ni siquiera comprar comida o agua para nuestros niños, que no, que si seguíamos avanzando que nos iban a deportar y yo, pero varón, vamos a comprar agua para nuestros hijos, comida, que desde ayer el tren no ha parado. Hizo una parada anoche, pero fue en un desierto donde no había nada. Antimotín, policía, como si fuéramos delincuentes, porque ¿cuál es el atropello contra nosotros? O sea, yo me pregunto qué estamos haciendo nosotros mal, si este es nuestro único medio de transporte que tenemos. Hace un día y medio nos dejaron botados en el pueblo de Fresnillo, en Zacatecas. La locomotora se paró en la madrugada cuando todos estábamos dormidos, se fue y cuando nos levantamos nadie daba respuesta. Gracias a muchos mexicanos que de verdad, muchas gracias al pueblo de México por la ayuda que nos han brindado, que llegaron. Un aplauso para la gente de México que nos dieron comida, nos dieron abrigo, nos dieron agua, medicamentos, pero la verdad, de parte de Ferromex y de Migración, muy mal hecho porque nos han atacado. Si ellos quieren hacer cumplir su ley, ¿por qué no lo hacen desde un principio? Desde la frontera, ¿por qué cuando ya llevamos tantos días avanzando y plata gastada, por qué ahí sí quieren hacer los atropellos? ¿Por qué en la frontera de Guatemala con México hay autoridades de migración que te facilitan un bus para llegar a Tuxtla Gutiérrez? ¿Por qué hay así y aquí no? A la comunidad chihuahuense que muchas gracias por el apoyo que nos dieron con la gente de derechos humanos, que su personal de derechos humanos vino y nos atendió, nos solucionó el problema, nos dejaron avanzar. Muchas gracias de verdad a su pueblo chihuahuense, a todo México que nos ha atendido, nos ha ayudado. Le pido mil disculpas si alguna persona de Venezuela se ha portado mal con ustedes, pero no todos somos iguales. Le pido mil disculpas. Porque hay muchas personas que aquí nos dijeron, si quieren se quedan aquí, se bañan, se duchan. Ahí nosotros le dijimos, no, pero si avanza el tren, ¿qué hace uno? Entonces no nos tenemos que dejar bajar del tren, eso es lo que no queremos. ¿Cómo le hacen para alimentarse durante el trayecto? Alimentamos con galletas, atunes, nos regalan en el camino, nos lanzan agua, nos lanzan comida, nos lanzan atunes. Ahí nos llevamos con eso. ¿Cuál es tu plan al llegar a Estados Unidos? Mi plan al llegar, quiero pues comprar mi casa ya con mi familia, ¿sí me entiendes? Y ayudar a mi papá y a mi mamá y montar un negocio. Pues la idea es seguir adelante, ¿sí me entiendes? Por el futuro de nuestros hijos, darle un mejor vivir, un buen ejemplo. Estás a punto de llegar a Ciudad Juárez, a la frontera. ¿Qué crees que pueda pasar ahí? Pues me han dicho que es duro en Juárez, que es muy duro, que no nos dejemos agarrar la migra. Ya allí tengo unos amigos que pasaron ayer y no hay que dejarnos agarrar. Ellos me dijeron que juguemos vivos, que sea como sea, que corran, pero que no se dejen agarrar de la migra. Pues ahí tiene usted precisamente este reportaje de nuestro compañero Simón Estrada, y es que se retrata precisamente cuáles son las expectativas de los migrantes que no vienen de vacaciones, pero nos surgen, Karina, muchísimas preguntas, porque pues son víctimas de muchas circunstancias, entre ellas de las mismas bandas criminales, que son las que controlan finalmente este tráfico. Y uno se pone a revisar las cantidades de dinero que pagan para cruzar de Centroamérica, Sudamérica, hacia Estados Unidos, y son cantidades exorbitantes. Y fíjate que yo he tenido la oportunidad de hacer este análisis y tal vez les parezca demasiado profundo, pero más bien ponernos a pensar y de verdad, ahora que vienen las elecciones, revisar qué está pasando en sus países de origen, qué tipo de ideología tienen al momento de votar, qué tipo de condiciones de seguridad, de empleo, de desarrollo tienen o de falta del mismo para que sean estas caravanas que nunca habíamos visto. ¿Qué está pasando de verdad? Lea usted un poquito más, analice un poquito más. ¿Qué está pasando? ¿Qué régimen están teniendo en aquel país que les está haciendo salir, prácticamente huir, porque no tienen seguridad simplemente alimentaria, porque no tienen techo, porque no tienen forma de trabajar?
qué está pasando en sus países de orígenes para que se estén dando cuenta, y vuelvo y siempre voy a regresar al origen, para que se estén arriesgando tanto, están arriesgando a sus parejas sentimentales, a sus hijos, a prácticamente perder la vida, y no nada más en México, en gran parte de Sudamérica y Centroamérica, al momento de ir por todos lados buscando la forma de llegar a Estados Unidos y decir, dame asilo, porque en mi país no tengo forma de salir adelante. Pero mira, es que son muchas aristas, son muchas vertientes, porque en Ciudad Juárez veíamos precisamente esta semana una manifestación de personas que decían, aquí no queremos que nos pongan a los migrantes, un albergue, porque representan una problemática, y es que tampoco lo podemos dejar de lado. Si bien es cierto, está esta condición humana que no la podemos dejar de lado, Karina, también es cierto que la mentalidad, no sé a qué se deba, pero lo hemos comentado y seguramente ustedes también lo habrán notado, que cuando un mexicano, un centroamericano, un sudamericano cruza a Estados Unidos, lo primero que busca es cumplir la ley, no tirar basura, no andar infringiendo la ley en fiestas, en muchas otras cosas, porque le representa quizá un riesgo de deportación, un riesgo de que lo regresen a su país. Pero en México la situación precisamente es distinta. O sea, en México los migrantes en Ciudad Juárez, si bien es cierto, hay muchas organizaciones y es una comunidad muy solidaria, también hay muchas quejas de que dicen, bueno, es que los migrantes tiran basura, los migrantes no buscan hacer comunidad, los migrantes se portan agresivo contra los mismos juarenses o contra los mismos ciudadanos chihuahuenses o mexicanos, y entonces es el punto de equilibrio de decir, bueno, están pasando por una situación muy compleja, los debemos de ayudar, pero bueno, ¿dónde está de tu parte pues el respeto pues a nosotros como mexicanos o como juarenses, no solo a nuestro entorno, sino también a nuestras mismas personas y a nuestro lugar en donde vivimos? Para mí seguimos incurriendo en un tema, ya lo mencionaba al inicio, mi primer comentario, de racismo estructural. A final de cuentas es como esperar que se nos respete a nuestros connacionales que se van a Estados Unidos, porque muchos de ellos van con sueños, no es porque vayan a delinquir. Sí, las condiciones a final de cuentas de falta de atención, imagínate vagar 3, 4 días, 5 días, 2 semanas esperando llegar a un punto. Insisto mucho en este tema, exponiendo tu vida, exponiendo la de los demás. Llega un momento en el que la misma, como bien lo comentas, condición humana, llega un momento de estrés, de desespero. Entiendo sí que hay reglas que se deberían de cumplir, pero yo creo que en ese momento entra mucho también esa parte como de defensa y de no entender muchas cuestiones de ellos. Yo sé que estamos como muy en medio, ¿no? Los mexicanos y particularmente la zona fronteriza. Y con sentimientos encontrados, porque claro, dices tú, bueno, el gobierno los debe de apoyar, es una crisis humanitaria, pero el gobierno de México no tiene ni para atender a los mexicanos. Yo me voy más a su origen, fíjate. ¿Qué van a andar atendiendo a los Yo me voy más a su origen, y yo sí hago esta reflexión muy puntual de estar analizando qué está pasando en sus países y que nos genere conciencias también como mexicanos. ¿Qué tipo de estructura de gobierno tienen para que no tengan condiciones? Porque ahí vienen las elecciones en México. Entonces póngase usted a pensar qué tipo de estructura económica tienen en aquellos países. ¿Qué está pasando en países como Chile, que pasaron de ser casi una potencia en Latinoamérica a pasar a una situación tan complicada? Venezuela, Colombia, muchas cosas que se están replicando y que precisamente hace que la gente huya. Y aquí pues es cuando viene esa expresión de que, bueno, ¿por qué los cubanos quieren migrar a Estados Unidos? ¿Por qué los venezolanos quieren migrar aEstados Unidos? Yo nunca he visto desesperado una horda de estadounidenses queriendo cruzar a Cuba o queriendo cruzar a Venezuela. A México. O a México. Entonces, de vacaciones. no, pero bueno, cubanos y venezolanos sí. Pero es que sí, por eso abordamos este tema, porque es muy complejo. Sí son muchas cosas. El tema económico lo abordamos al principio del programa, pero es un tema que llegó para quedarse. El tema de la migración no va a tener una solución fácil, no va a tener una solución rápida. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar, pero sí vamos a tener que tocar, Karina, como sociedad y como autoridades, temas delicados para tratar de poner orden, porque son muchas las necesidades de los migrantes, pero también de los mexicanos. Sí, claro. Es una solución no solo nacional, sino pues yo creo que de bloque. Ahora sí que América para los americanos, eso era lo que querían, eso era lo que pregonaran. La solución tiene que ser precisamente como continente. Nosotros llegamos así al final de su programa En Serio. Le agradecemos como siempre el favor de su atención. Ya sabe que Karina y un servidor lo esperamos todos los domingos por el 44.1 a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Y con un desfase de 2 horas también puede ser por el 44.2. Le deseamos a usted que tenga un excelente domingo o bien un excelente sábado, depende del día que nos esté viendo.